decir que es para mí un contento estar en el Rubicón tal como está actualmente, ¿no? Que sufrí cuando estaba abandonado, ocupado, etcétera, que no quería ni venir a Lanzarote por no imaginarlo. Verla ahora funcionando estupendamente con descubrimientos todos los días, pues una entera satisfacción. Segundo, si esos descubrimientos los llevan pues amigas como Maki, como Nona, como Esther, pues mucho mejor. Además porque hemos creado sin querer una filiación, ¿no? Unas son alumnas de Antonio Tejera y la otra alumna mía, por lo tanto hemos subarrendado el negocio a a esta gente. Y por otra parte, también, para mí una satisfacción también estar amparados por el ayuntamiento de Yaiza. Cada uno habla de la feria según le va en ella, dice el dicho castellano. A mí siempre me trataron, a Antonio y a mí nos trataron estupendamente, nos pusieron todos los medios posibles, desde la época de Honorio en adelante. Falta Maximino, pero en fin. igual viene. Digo que hay yo tengo que decirlo porque es cierto, es decir, que han apoyado, no solo porque es su territorio, sino que simplemente nos han visto como amigos y si necesitamos desde comprar algo o preguntar aquello o lo otro, pues, supongo que sigue siendo así, a tope. Bueno, dicho todo ese introito, como medievalista me gustan los introitos, eh, eh, pues primero es presentarle el sitio. Es decir, estamos en San Marcial del Rubicón, ruina gloriosa de lo que fue el primer establecimiento perdurable en las islas a comienzos del siglo XV. Antes, pues, ya les dije, había habido pues, presencia de Lanzarote Malochelo, de Ruiz de Avendaño, pero sin esa intención de la fijación. Esa instalación se produce dentro de como les contaba, de un episodio no glorioso, ¿eh? Porque Bethencourt y Gadifer de la Sal, sobre todo Bethencourt, pues había cometido un asalto de naves inglesas durante las treguas de la Guerra de 100 Años. Tiene que salir, cuando los ingleses van al rey a pedirle razón, dicen que, bueno, que se han ido a la isla del Infierno y de Canarias. ¿Por qué? Porque forman parte diríamos, de un entresijo, de una protección castellana. No tenía sentido que Castilla y Portugal, que habían reivindicado estos territorios como zonas de expansión, que habían disputado en concilios después se dejasen ganarla. Porque el truco estaba en que Bethencourt tenía en la corte castellana a su tío Robin de Braquemont, almirante y embajador en la corte. A partir de ahí, pues hay una autorización de los reyes castellanos para esta empresa. Lo que pasa es que fue entendida de forma diferente. Para los castellanos entienden que hay una delegación jurisdiccional, como eran los señoríos propios, y en cambio los franceses entienden que se trata de un señorío inmune, al modo francés, y que por lo tanto le correspondía a los franceses, bueno, les correspondía a los dos conquistadores, aunque el conquistador fue Gadifer, pero Bethencourt, haciendo gala de ese carácter de malhechor feudal, trabajó el otro, engañó al rey castellano diciendo que el feudo era para él, y por lo tanto se pudo titular rey de Canarias con todas las prerrogativas, incluso, y aquí damos pie luego a una extensión, acuñar moneda, teóricamente. Lógicamente, todas esas prerrogativas no se podían ejercer,
tanto desde el punto de vista económico, que se dependía de Sevilla, de los mercaderes, de los productos, desde el punto de vista religioso, ya que la- las islas van a quedar bajo un, un obispado que entra bajo la protección del monarca castellano, que es por ese derecho de presentación el que propone los turnos de obispo y por lo tanto, como digo, esa situación no va a ir adelante. A pesar de ello, pues los franceses, después de conquistar Lanzarote, vamos a ver, el, el pacto había establecido que ellos se quedaban en la zona sur, que los aborígenes quedaban en la zona central, en torno a la gran aldea, luego Teguise, pero ese pacto de anfitriones frente a protectores pues no se cumplió. Y Bertín de Berneval, no está Larry para decir la bobería del Bernegal, Ber- Bertín de Berneval, pues los traiciona y a partir de ahí una guerra. Los franceses intentan intervenir en el mundo aborigen apoyando a Afche, proclamándolo rey. Esto también fracasa y luego lo que hacen es una guerra y aquellos que van entregándose o lo van conquistando los van trayendo al Rubicón. Y eso nos permite tener el único asentamiento de esa época, como les decía, que tiene hábitat europeo y hábitat aborigen. Bueno, de aquí luego pasan a Lanzarote, a Fuerteventura, con ayuda de nativos en la conquista, y luego en el Hierro, también mediante otra felonía. ¿eh? Eh, Capturan a la mayor parte de la población, no toda la población, como dicen los propios conquistadores, que por eso necesitan llevar gente de fuera. La mejor prueba es la cantidad de toponimia aborigen que hay en el Hierro. Pues ya estamos en ese horizonte, están aquí instalados y van a crear esa primera ciudad. Ciudad porque, como digo, esto que inicialmente es un castillo, un castrum, técnicamente lo convierte la bula papal en una civitas. Ya saben que desde el Bajo Imperio el cristianismo se desarrolla a partir de ciudades. ¿eh? Los que no estaban en las urbes eran los paganos. Entonces solo las aglomeraciones que tenían ese título de ciudad son las que recibían las sedes episcopales. Pues a partir de aquí, de esa idea, la bula papal hace que San Marcial de Rubicón deje de ser un castrum y pase a ser una quívita. San Marcial de Rubicón, porque los franceses traen un santo que se había distinguido en la Galia en el momento de la evangelización. Por tanto, hay un paralelismo en esa cuestión. A partir de aquí, como digo, aunque con mucha, con mucha diferencia, pues hay en este territorio un primer elemento que es este de la iglesia catedral, porque durante o inicialmente ese obispado, no sé si me estoy alargando mucho, si me canse, no, porque como hablo de memoria cada vez, obispado residencial, es decir, no se parece a los obispados misionales, primero de Germania, luego de Tartaria, etcétera, sino que dependen directamente de la Santa Sede y de una provincia eclesiástica, que en nuestro caso era y es la Bética. ¿eh? Bueno, estamos entonces en ese obispado rubicense, que después, desde mitad del siglo, empieza a pensar que la conquista de Gran Canaria sería pronta y la idea de trasladarlo. No se produce hasta la conquista de finales del siglo XV, pero oficialmente el obispado sigue llamándose, aunque lo usen poco, rubicense canariense. Es decir, no de Canarias,
Este es otro de los latiguillos de Canarias, porque la Quíbita es Las Palmas, la ciudad de Canarias. Bueno, tampoco esta es de mis latiguillos la conquista normanda. Los franceses había gente de Normandía y mucha gente del Poitou, de donde venía Gadifer de la Salle, de Saint. Bueno, como digo, los franceses van a crear esa, esa pequeña iglesia. Sabemos más o menos las dimensiones, no se ha excavado, sabemos las dimensiones por un intento de reconstrucción que hay, existe el, el plano y que son unas medidas pequeñas, pero como digo, la categoría es distinta. Y siempre se conservó la memoria histórica. Parte de lo que ven aquí son piedras de la antigua iglesia. Otra parte está en el chiringuito ahí de la casa que se la llevaron para hacer el bar, que es ya de los años 80. Y, como digo, no se ha perdido la memoria, incluso, recuerdo en los años 80, como los trabajadores que nos enviaba el ayuntamiento, gente de Yaiza, nos contaba que en épocas de San Marcial venían con el maestro de escuela y enramaba, además de hacer un hecho que recuerda al mundo aborigen, a comer lapa, hacer un conchero aquí así que hay una memoria histórica de la conservación del sitio. Como digo, habrá que excavarlo algún día. El segundo elemento para que el establecimiento funcione es la de los pozos. El primero, pues, pozo llamado de San Marcial tradicionalmente, con una bóveda o dos bóvedas de medio punto, realmente un sistema que, basándose en la tradición de los eres, de los afloramientos capilares de agua, pero aquí construyen pues una rampa para poder sacar, o aunque es un sistema mixto, como les explicarán los técnicos, porque yo fui arqueólogo consorte. Es decir, yo venía con Antonio Tejera, que era arqueólogo, y yo, pues, si me decía, baja este nivel, lo bajaba, baja aquello. Pero yo venía con el de Canarién. Y entonces, todo lo que pone la crónica de la conquista, yo se lo leía a él y se lo interpretaba. Es que el castillo, digo, castillo es una terminología. No hay que pensar un castillo como los del siglo XIII, del siglo XIV. Ah, sí, muy bien. Entonces íbamos así, hablando una cosa y otra, y pensando el sitio. Algunas cosas eran evidentes, es decir, como eran los pozos que se han seguido utilizando. Han ido pasando hacia arriba debido a que la salinidad del mar pues, hace que eh, la calidad de los de abajo sea peor. Pero como digo, ha habido una tradición y yo recuerdo pues venir a los cabreros a privar ahí en las cabras en el, el pozo que le pusimos nosotros de las cabras, el último aunque supongo que tirando para arriba habrá más posibilidades. Bueno, ese era uno de los elementos que se había conservado. Incluso que se conservó con el tiempo, porque aunque ya dije que la vida del yacimiento es corta, afortunadamente para datar, no sabemos cuándo empieza y cuándo mengua, hasta casi desaparecer, aunque las utilidades de puerto enfrente de Fuerteventura, de pozos, se mantuvieron, y de cal, veíamos arriba un horno de cal, sobre todo la diferencia de cal, no está aquí el profesor Larraz para explicarlo, pero hay islas donde la cal, como pasaba en Tenerife, era escasa y tenían que importar. Y eso variaba el tipo de mampostería que se usaba. Las islas que tenían cal, el mampuesto, además de tierra o paja y alguna piedra, tenía cal abundante y otras de peor calidad. Bueno, todo eso se mantuvo y eso pues nos, nos atrevimos a calificar como una zona que está
debajo de lo que es el hábitat que se supone aborigen, hay una serie de cortaduras y había ya restos de horno. Entonces nos atrevimos a decir que esa era la zona fabril y así se ha mantenido en la tradición hasta nuestros días. Y luego está la cuestión, pues el hábitat. Bueno, el hábitat. El hábitat a los dos lados, que les explicarán lo que se va encontrando, y sobre todo la, la torre. La torre, como digo, no hay que pensarla como tradicionalmente se hizo en torno a una idea de un castillo. Es una torre como las que vimos el otro día en las imágenes, una torrona medieval, es decir, tres alturas, un follal en medio que lo sostiene, una, una superficie encorada arriba para defenderse del fuego, tal como el camino que les hice yo, Santa Cruz de la Mar Pequeña, Saca, las de Gando, hasta llegar, los llevé el otro día hasta Cabo Verde, perdón, hasta Sao Tomé, que tiene también su torre. Bueno, hay una torre que, como ya les expliqué, debe tener una primera defensa que la de la propia torre, porque nos gusta decir la torre del conde, que tenía un patín, que eso permitía que la gente no pudiese acceder a la parte noble, pero claro, podía acceder a la parte baja, que le hubiese metido fuego, y la torre del conde, que además es otra de las leyendas. Los condes de La Gomera nunca fueron condes de La Gomera. Está en las negociaciones para la conquista realenga, ¿eh? Además de ofrecerle dinero, eh, la posibilidad de un título, pero no se les pidió, pero los señores lo fueron usando. Y hubo un momento en que, cuando lo pedían confirmación, se lo confirmaron. Eso es el truco de los papeles, ¿no? Lo habían presentado, venimos, saben que todos los privilegios, como la voluntad del rey era ley, podían cambiar. Y todos, sean ayuntamientos, personas, etcétera, iban, mire, confírmeme los privilegios, confírmeme, y hicieron lo propio, el título, y bueno, del conde. Pues, como digo, estos son los elementos sustanciales. En la furgoneta ya vimos que lo que se ve enfrente es la isla de Lobos y enfrente Fuerteventura. Y la isla de Lobos es parte de la crónica, porque allí mandaron al pobre Gadifer sin agua y sin víveres, poner a los maguibres una lona para recoger el agua del rocío, en fin. Como digo, se saltan los capítulos introductorios de la Canaria y lo leen como una novela de aventura, es estupendo. Hay que hacer un poco de acto de fe porque, bueno, o sea, esto está aquí debajo, aunque ya sabéis, vamos excavando y vamos todos los años tapando para conservar todos los restos. En este punto lo que hicimos el año pasado, bueno, planteamos aquí la excavación, no sabíamos muy bien qué podíamos tener, esperábamos tener pues algo de hábitat, pero sin embargo lo que nos acabamos encontrando fue este horno de cal. Este horno tiene pues un diámetro interior más o menos de unos 3 metros y la profundidad excavada en la roca es de en torno a unos 2 metros más o menos. Bastante simple, en este caso se trata de una estructura con una parte excavada en la roca y otra parte aérea, en la cual en la parte excavada, que bueno, entre otras cosas se hace así para poder retener más, para tener más poder calorífico, en la parte excavada, sobre un pequeño banco perimetral, en toda la base, pues en ese punto se van colocando ordenadas la piedra de cal que se extrae de aquí, de la zona. Hay vetas de... O sea, en este caso lo que se usa es piedra calcarenita, que bueno, es una mezcla de caliza y arenisca que aunque no tiene un rendimiento menor que otros tipos de calizas, pero bueno, es aprovechable también. Esa piedra se va colocando sobre los bancos corridos
y se va haciendo una bóveda por aproximación de hiladas, ¿no? Poco a poco se va cargando el horno hasta que se consigue cerrar arriba. La parte excavada en la tierra se completa, no sé si ven por aquí, que hay una parte que hace como una especie de anillo alrededor, o sea, digamos que la parte excavada es esta, y por el exterior va un anillo donde se completaría con un alzado de mampostería. Y luego, para acceder al horno, estaba este pasillo que iba por esta parte. Esa producción de piedra se completa, se cierra el horno por arriba y se prende fuego. La cámara de fuego a la que se accede por allí. Seguramente aquí el combustible sería fácilmente aulaga o algún tipo de arbusto de este tipo. El horno se pone a cocer, está varios días, se va controlando la temperatura y se va alimentando el horno sin parar hasta que finalmente, cuando ya se decide que la piedra está suficientemente calcinada, se deja enfriar y luego se extrae. ¿Qué pasa con este horno? Tiene una peculiaridad, y es que no se descargó, se dejó completamente cargado. No sabemos por qué motivo no se sacó la piedra de cal y quedó dentro. Evidentemente debe haber algún motivo importante, porque claro, el valor económico de esa producción es alto. Lo que hicimos en la excavación fue excavar únicamente la mitad. O sea, aparte, pues bueno, pues porque al final las campañas tienen sus límites, ¿no? Aparte de eso, porque nos sirve muy bien para, una vez que se pueda abrir y se pueda exponer, la gente pueda ver perfectamente cómo se colocaba la piedra. Bueno, la piedra también hay que decir, o sea, la piedra originalmente forma el arco y luego al final acaba colapsando sobre el fondo, ¿no? Y así, bueno, el día que se descubra, pues podremos ver pues cómo estaba colocada esa carga y de alguna forma ayudar a explicarlo mejor. Actualmente, bueno, estamos en proceso para datarlo correctamente, pues en la parte de abajo había carbón vegetal, materia vegetal que se le puede hacer análisis, pero bueno, de momento estamos esperando esas dataciones. Lo que sí tenemos muy claro es que tiene que ver con la vida de la ciudad. No sabemos en qué punto, si más al principio, más al final, pero desde luego está relacionado con la vida de la ciudad de San Marcial. Entonces, no sé, cualquier cosilla que... ¿Cómo lo detectaron? Inicialmente planteamos aquí una excavación para, bueno, descubrir lo que fuera. Pensábamos que podíamos sacar casitas y poco a poco vimos viendo cómo íbamos encontrando estratos, rellenos, que iban marcando una tendencia, ¿no? Fuimos dándonos cuenta que había ahí algo y claro, y ya fue determinante en el momento en que empezamos a detectar la carga de cal, porque era absolutamente blanca, o sea, de aquí salíamos encalados todos los días, toda la herramienta nosotros. Toda esta zona es una zona donde hay mucha calcarenita, que es material constructivo que se usa en todos los muros que vemos. Entonces, más que nada, empezamos buscando estructuras domésticas, porque también sabemos, por la experiencia que tenemos en el yacimiento, que las solemos encontrar contra cortes en la roca, al abrigo de la roca. Entonces, ese fue uno de los motivos principales de abrir aquí, pero que nos saliera el horno totalmente sorpresivo. O sea, no teníamos ninguna idea, porque esa cal al exterior no se manifestaba absolutamente nada. O sea, se ha hecho estudio geofísico en gran parte del yacimiento, pero en este punto no. Lo que sí hemos visto al excavar es que toda o sea, el horno está excavado en la roca, o sea, no hay posibilidad de que haya más sustrato, más potencia arqueológica. Ya vamos dando con la roca de diferentes tipos, ya veis aquí esto que parece, bueno, los colores pero todo esto es material geológico
tipo volcánico, más basáltico, más tipo rofe, diferentes tipos, pero todo es material geológico in situ. Mira, ese jalón que veis ahí es 1 metro, tiene 1 metro, y aquel de allí 2, por eso, o sea, claro, o sea, este horno, el diámetro interior del horno está en torno a los 3 metros. El fondo del horno para acá, ¿cómo es el fondo? El fo- ¿Es recto? o Sí, sí, es plano. El fondo es plano, lo único que en todo el perímetro tiene un pequeño escalón que es el que ayuda a colocar las primeras piedras para hacer esa falsa bóveda bajo la cual se mete la madera para quemar. ¿Y han excavado otros hornos o este es el primero? Aquí en San Marcial este es el único. ¿Y horno de pan? De momento no, o sea, encontramos hogares, pequeños hogares, pero horno que podamos calificar de pan, de momento no. El mismo tipo de horno se da en otras. En la isla sí, en la isla sí. Hay con algunas variaciones, ¿no? pero hay bastantes hornos de cal en toda la isla. De diferentes tipos, ¿no? Se ven evoluciones, pero digamos que es un tipo bastante arcaico, pero claro, también, o sea, es difícil establecer una tipología porque son muy básicos. En esta zona lo que vemos es la parte que tenemos tapada de la excavación de aquí arriba, para que os hagáis una idea, está orientado en el mismo sentido, o sea, esto que veis aquí es lo que está ahí debajo de esas lonas, ¿vale? En este caso, la excavación de esta zona empezamos en 2023 y en 2024 se amplió hacia allá. Lo que estamos haciendo este año es completar esas ampliaciones tanto hacia el norte como hacia el sur, como un poco hacia el oeste. Una vez que hemos visto que la gente se va sentando junto al barranco, siempre sobre los bordes laterales para no estar en el fondo, porque en el caso de una avenida de agua, desde luego tendrían problemas, pues ya sabéis que aquí llueve muy poco, pero bueno, puede haber avenidas y ser peligrosas. En la parte de abajo vemos como las estructuras de habitación, los edificios están a ambos lados del barranco, ¿no? Eso lo veremos ahora después. Pero también vemos cómo se asientan aquí en lo alto del cerro. Lo que vemos, desde luego, es que todas las estructuras, todos los edificios que vamos encontrando son de tipo europeo. O sea, es decir, se importan técnicas constructivas europeas y se aplican. El tipo de edificios son cuadrangulares, con muros de mampostería, encontramos muros de tapial de tierra, encontramos suelos de baldosas y luego todo el material cerámico lo encontramos tanto europeo como aborigen. O sea, vemos que ese material está coexistiendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos un gran edificio. O sea, bueno, lo primero que... Vuelvo a decir lo mismo, o sea, todos los años excavamos, documentamos y al final de la campaña tapamos, ¿no? Con lo cual, al año siguiente, si continuamos una zona, pues lo que hacemos es abrir un poco la parte limítrofe del año anterior para poder continuar, que es lo que nos pasa aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos un gran edificio de planta rectangular en el que vemos un muro de mampostería por esta parte y luego los restos de las trazas de muros en todo su perímetro. ¿Qué pasa con el material constructivo en esta zona? Es muy escaso, entonces qué mejor cantera para construir que una ruina. Aquí el material está muy expoliado, nos queda muy poco, tenemos que excavar con mucho cuidado y a veces es sumamente difícil. O sea, hasta el punto que hay veces que no encontramos nada del muro, o sea, solo nos queda su huella, o sea, vamos como persiguiendo sombras, ¿no? O sea, lo que vemos en estas zonas, aquí ya ha desaparecido el muro.
pero vemos, por ejemplo, los pavimentos que se le adosaban, vemos rellenos que cambian, restos de pavimentos también, y luego vemos negativos en la roca excavados que nos ayudan a determinar que ahí estaba el muro. Hay veces que tenemos más suerte y vemos los restos de los muros, incluso de tapia. Este muro que veis aquí es un muro de tapial de tierra, que es una técnica europea completamente, y ahora si queréis nos asomamos por aquí, si os dais la vuelta, pues lo vemos aquí. Para poneros un poquito en situación, esto es el extremo del edificio que aparece en el plano, que se salía de la excavación de 2023. Este año hemos ampliado esa excavación y hemos conseguido ver y documentar esto que es un muro de tapial de tierra, tiene unas dimensiones muy estandarizadas para este tipo de muros en la península, son exactamente iguales. El problema es que el material que se usa para hacer esos muros es muy arenoso, no es arcilloso, con lo cual no compacta bien y se degrada muy rápidamente. Unos 60 o así, 55. ¿La cimentación? Directamente asientan sobre la roca. O sea, claro, ¿O abriendo? no, a plomo. Y además aquí pasa que como no apenas llueve, no contamos con zócalos de mampostería como tenemos en otra zona. Directamente el muro de tierra lo asientan en el suelo. Lo que sí vemos, que a veces es gracias a lo que podemos identificar los muros, son los puentes de los agujales para montar el cajón. O sea, aquí tenemos uno, tenemos otro. Claro, vamos viendo cómo viene el muro de por allí, vemos marcas en la roca, vemos alineaciones de piedra, entonces al final gracias a esas pistas, porque claro, también nos pasa que el sedimento de tierra, una vez que cae, es absolutamente igual que el muro y es indistinguible, a no ser que tengamos una línea de cal de un revestimiento que no se da en este caso. Sabemos que tenían revestimientos de cal al interior porque nos los encontramos deshechos entre el sedimento, pero no se conserva absolutamente nada en las caras interiores. Y por fuera no estaban enlucidos. No, por fuera no lo sabemos, o sea, no hay resto. En el caso del interior sí lo sabemos porque se conservan, pero fuera no los hemos detectado. Y este borde es reciente, ¿verdad? No es... Esto lo estamos excavando este año. Sí, pero no estaría en el tiempo de la ocupación de la ciudad, esto no hubiera estado tan cerca del borde. Sí, o sea, estaría aproximadamente, o sea, Hay que suponer que aunque se degrade la roca, pero espacio para allá, ¿verdad? aquí lo que estamos viendo ahora, que lo estamos excavando ahora, es que además de este edificio, con esta estructura, con su muro rectangular por aquí, seguramente tengamos otra zona de hábitat aquí. Ahora el problema está en que nos quede algo de los muros que lo formaban, porque en aquella zona sí sabemos que el muro baja y tenemos algunas pistas para saber por dónde gira y es posible que aquí tuviéramos en paralelo otro edificio como este, o otro espacio del mismo edificio, ¿no? Pero claro, la roca se degrada un montón. O sea, esta roca a la intemperie se va deshaciendo, pero claro, no tanto como para que... O sea, ese borde estaba... Se modifica mucho a lo largo de los Se erosiona años. bastante. No, o sea, lo que sí vamos viendo, como aquí donde está la sombra de mi mano, pues agujeros de poste, allí Sí. hay otro, pues bueno, entonces entendemos que dentro hay estructuras soportadas por madera, ya que tenemos que ver, interpretar. Que puede haber sido anteriores y crecer después al estandarizar o... Están relacionadas con el mismo edificio. O sea, en este caso, de este edificio, no encontramos sucesión de fases. No, y es que o sea, además los intersticios culturales, temporales, en acciones como esas son nada, muy o sea, no difíciles. se sabe. Claro, y nos pasa también que eso lo vemos claro,
ellos pisan una tierra arenosa que a veces se compacta, pero a lo mejor se compacta porque ha llovido el día antes, pero lo sigues pisando y se deshace, entonces no hay una sucesión, o sea, es muy complicado. O sea, en la parte de abajo, en la excavación de abajo, sí estamos viendo como gracias a la interconexión y a cortes entre las estructuras, sí hay cierta sucesión, ¿no? Pero apenas lo vemos en los suelos, o sea, no va subiendo, o sea, hay veces que vemos un resto de un nivel de uso que está asociado a esta estructura, que está como un poquito por encima, pero no se mantienen generalizados Claro, para que podamos es imposible. excavar uno. Este estrato es tal y este estrato O sea, es el otro. Los estratos de relleno sí, pero los niveles de uso no. Se van autodestruyendo y Y también generándose el tema de la reutilización. continuamente, sí. Y además, claro, ellos, o sea, acaban llegando a la roca, Sí. acaban llegando a la roca. Me quedo callado porque si no me Todo robo. el tiempo. Y dijo, solo para, ese orificio ahí sería para algún poste. Sí, algún tipo de poste de madera para soportar algún tipo de estructura, ya tenemos que estudiar un poquito más y de qué tipo. El hecho de poner piedras es como para darle firmeza. Porque Claro, si no- para calzar la madera, para que no se te deshaga, exacto, para darle consistencia a la ¿Y les agujero. aparece algún tipo de material asociado a estas estructuras? Eh, De artefactos? Aquí nos sale mucho material, cerámica, o sea, se mezcla la cerámica colonial europea y la aborigen. Suele haber mayor proporción de la europea, pero conviven las dos. Y luego tenemos muchos restos de fauna, o sea, sobre todo pues, de ovino, luego encontramos muchísima lapa, muchísimo burgado y no mucha pesca, no mucha ictiofauna, esa poquita. Y, o sea que está ahí, pero no hay mucha, ¿eh? No hay muchísima lapa. Claro que sí. Lapas, Claro, pero a lo mejor se trata Este es un ejemplo de pesca, hibridación lo que están hablando. claro, o sea, uno de los grandes valores de este yacimiento es precisamente o sea, es ese momento de contacto Y entre dos mundos. convivencia. Aquí Convivencia. viven los aborígenes con los franceses. De alguna, en el espacio Aquí coexisten. mismo adentro de la ciudad o en la Entendemos que de algún modo sí, porque, Aquí pero todavía, adentro. o sea, todavía no tenemos una serie de hábitats que digamos estos de unos, estos de otros, o sea, todavía no hemos podido determinar eso. Lo que sí vemos, materiales Sí, mezclado. aborígenes y Claro. europeos En la misma en las estructura. mismas sí, lo que sí casas. podemos deducir que por la calidad y por la posición de este edificio, Sí. sí está un poco en posición de Sí. poder sobre Claro, el resto, ¿no? claro. Está elevado, la calidad constructiva, el tamaño de las estructuras. Los objetos especiales. Claro, los objetos, o sea, ahora mismo nos están apareciendo alfileres de bronce, nos ha aparecido el otro día ¿Cómo es la cabeza del alfiler? enrollada, como, Esos son alfileres de ropa, claro, son, porque los de cabeza redonda, compacta, bolita, como un pomo, sí, esos son de mortaja exacto, o de costurera. ajá. que No, pues esto, son como enrolladitos, no sé, sí, esos nos está son los que apareciendo ajustaban la ropa. una bobina de hilo de cobre, el otro día nos apareció no sabemos si era una contera con una flor de lis, de un puñal o algún remate de cuero A veces decorada. están o sea, puestas en las vainas. exacto. Sí, sí. ¿Y piensas que esta es casa o edificio público? De momento, claro, esos debates no. Claro, no, el problema, claro, ¿qué es público en ese momento? O sea, determinar qué es lo público. O sea, al final el hábitat del gobernador, si es que Sí, lo con era. ese gran poste y si hay más que sigue para allá. Hay otro ahí que está Sí, hay dos y luego se detectan eso, y pavimentos si de está losa de en- piedra. Si está en altura, podría ser. Claro, o sea, determinar que o sea, si suponemos que esto, digamos, es un edificio donde vive alguien que ostenta un poder, De alto estatus. claro,
tampoco hay un desarrollo urbano hasta tal punto de decir estas son las estancias pues eso, de ostentar poder, de ejercer el poder, y estas son de hábitat. O sea, todo está de momento muy ¿Cuánto limpio. tiempo estuvo ocupado este sitio? O sea, la ciudad, unos 80 años. Ah, mucho. Claro, vamos a ver, va de 1402, ya en 1485, si no me falla la memoria, se van trasladando el obispado, y a partir de ahí empieza el declive. O sea, sí detectamos reaprovechamiento de la ruina como hábitat residual. Eso sí, o sea, ya en el momento en que esto se va derrumbando, ya sobre derrumbes de piedra vemos que hay pequeñas ocupaciones que hacen un fuego, pero ya como algo muy residual. Pero, o sea, claro, eso es lo bueno y lo malo de tenerlo todo tan localizado. Sabemos que 1402, 1480. Es un yacimiento muy difícil y hay veces que buscamos pequeños restos. Eso que está aquí detrás, por ejemplo, podría ser la huella de un muro de cierre que nos cierra por aquí y que tuviera un acceso por allí. Entonces vamos rellenando huecos y echando imaginación. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el edificio principal arriba y, bueno, como pasa tantas veces en Canarias, se vive en ladera y lo que se hace es horizontalizar superficies excavadas en la roca, hacer cortes y construir muros de aterrazamiento que únicamente tiene cara para acá, pero no por el otro lado. En este caso tenemos ahí ese alzado que es poco habitual en el yacimiento y con unas dimensiones, pues eso, de casi 10 metros. Seguramente aquí teníamos un edificio intermedio que servía un poco de comunicación entre toda esa parte de abajo, ¿no? y la de arriba. Lo que hablábamos antes, ellos pisan la roca, se van formando niveles de uso, apenas podemos determinar esa superposición. Pero en este caso, por ejemplo, hemos podido ver que tenemos en primer lugar este muro que baja por aquí y que hace traba con aquel, o sea, ese gran muro y ese forman una unidad. Seguramente giraba aquí y esa huella, esa pequeña huella que nos queda ahí, era su giro, y lo que ya no sabemos con seguridad es si había un cierre en esta parte. Repito, la roca se degrada muy rápido, muy rápido. Si aquí hubo algo, puede haberse perdido cualquier resto, pero ahí ya entramos en el terreno, pues bueno, de las hipótesis y de la interpretación. Una vez que estuvo construido ese gran muro y aquí había un espacio bien abierto hacia acá o no, se le mete ese muro, es un añadido ese muro. Está claro que se adosa aquel, pero luego además hemos visto como su fosa de cimentación, que bueno, tenéis que creerme que está por dentro, no podemos pasar a verla, estaba cortando niveles de ceniza y niveles de suelo previos. Ahí había en aquel rincón un hogar y había bastante ceniza y está cortada. Esa ceniza la cortaron y metieron este muro. Y ya por último, ya durante el proceso de destrucción, sedimentación del yacimiento, vemos como los propios materiales de ese muro que se van cayendo los acaban reaprovechando para hacer estructuras de este tipo, que podría ser, bueno, un pequeño refugio o algo ya, bueno, ya veis, sin ninguna calidad constructiva y algo muy tardío. Y luego posteriormente se vuelve a caer, o sea que no vemos esa sucesión de niveles, pero sí podemos ir leyendo gracias a la relación entre las estructuras y a pequeños detalles constructivos que vamos viendo. ¿Os ha salido testimonio práctico? No tenemos teja, no tenemos absolutamente ninguna teja, entonces Sería una cosa vegetal.
Podría ser plana, podría ser vegetal, hombre, podría haberse robado la teja, pero claro, que no nos quede ninguna. Bueno, ahora mismo estamos dentro del Barranco de los Pozos, que bueno, es un poco el que articula el espacio urbano, el yacimiento, ¿no? Que como veis desagua directamente en el mar. Aquí hemos excavado dos zonas a ambos lados, o sea, una a cada lado del barranco. En el lado oriental hemos excavado lo que llamamos área 4, que es un hábitat que hay justo aprovechando este corte en la roca. Veis que la base del cerro, bueno, pues tiene un perfil más o menos vertical. En su mayor parte es un perfil excavado, o sea, cortaron la roca para generar espacios de habitación entre la falda del cerro y el propio barranco. En esta lona tenemos la planta de lo que se excavó en los 2 tercios más septentrionales de esa zona. Faltaría el tercio más meridional, pero bueno, repite más o menos el mismo esquema. Como veis, son pequeños cuerpos de fábrica que se adosan al corte en la roca, de tal manera que lo utilizan como cuarta pared, ¿no? En el resto del perímetro se construyen estos muros con bases de mampostería. Aquí, por ejemplo, no hemos llegado a documentar alzados de tapial de tierra, lo que no significa que no existieran, ¿no? Significa que la cota de arrasamiento ha cogido por las bases de mampostería, ¿no? Entonces, bueno, ya veis los espacios, aquí hay puertas de acceso, aquí este en concreto tiene 2, aquí estamos viendo uno de estos huecos de poste muy bien calzado. Esto seguramente por la posición central que tiene dentro del espacio sirve para contribuir al sostenimiento de la estructura de cubierta, ¿no? Aquí tampoco hay especies madereras que den mucha longitud, que permitan cubrir amplias luces, ¿no? Entonces es normal que tengan que apoyarse en pies derechos verticales para sostener esa cubierta. Incluso en algunos puntos, como por ejemplo, bueno, fijaros, esa covacha que veis allí, medio oculta en el perfil de roca, está exactamente aquí, en este punto, ¿no? También aquí tenemos otro pie derecho y aquí, en este frente de roca que tengo yo justamente delante de mí, veis que hay un rebaje bastante lineal que hemos interpretado como el posible apoyo de las viguetas horizontales que sostendrían la estructura de cubierta, ¿no? Esta de la que hablábamos justo hace 5 minutos, ¿no? Estas cubiertas de torta sobre estructura vegetal. Aquí es muy curioso porque hay muros, esto nos indica también una planificación, ¿no? Fijaros cómo, bueno, estos muros están construidos, pero aquí esto es roca recortada, ¿lo veis? Sí, sí. Roca que han recortado, aquí también, y por aquí hubo otro, pero bueno, ya no está en la foto. Lo que quiero decir es que ellos ya cuando excavan la ladera, para generar esos espacios de habitación, ya tienen claro cuál es la planta del edificio, ya la tienen pensada. Entonces ahorran trabajo. ¿Para qué van a cortar la roca donde va a ir un muro? Pues cortamos la roca con la forma del muro y eso que nos ahorramos, ¿no? Está claro. Entonces, esto es muy interesante también. ¿Veis cómo se repite el patrón de los pies derechos en el centro? Sí. Hay algunos hogares un poquito más elaborados que otros. Este, por ejemplo, estaba excavado en la roca, seguramente, bueno, pues querían conseguir un poquito más de temperatura, además está acompañado de estas piedras. Los pavimentos se repite un poco lo que ya contaba Luis, ¿no? Por no abundar mucho, pero es eso, simplemente a base de pisar el corte de la roca, pues se va generando un barrillo que se compacta y se convierte en sí mismo en una superficie de uso. Y bueno, pues aquí lo que sí llama la atención es este muro longitudinal de fachada. Aquí se ha perdido, aquí se lo ha comido el barranco, ya veis que tiene cierta capacidad erosiva. Pero bueno, cabe suponer que tendría la traza longitudinal al menos hasta el cierre norte. Entonces, lo que estaríamos viendo en época de la ciudad sería un enorme edificio de, no sé, aquí tenemos 1 metro, ¿veis? Pues igual 60 o 70 metros, no tanto, pero 40 metros de largo, de fachada, con esa altura al menos que nos marca ahí, las cubiertas planas, y bueno, pues algunas puertas de entrada desde el barranco y luego la distribución interior.
Entonces, en este Sí. caso sí hay diferencia en el espesor del muro Sí, perimetral efectivamente. versus los muros interiores. Este es el muro principal, el muro de fachada, que es un poquito más grueso. Bueno, aquí está muy destruido, lógicamente, pero no, aquí no nos sí, permite sí. valorar, pero las divisiones transversales sí tienden a ser ¿Qué más... espesor tienen las cintas? Esto serán en torno a entre 45 o 50 centímetros, más o menos. ¿Y afuera? Este de fuera tiene casi un metro. Bueno, si comparamos con la escala, Poco más o menos de menos, un metro. un poquito menos de un metro, sí. Ya, Y son potentes para sí. la altura que tenían. otra cosa que llama la atención es que a veces hay tapiados en las puertas, ¿veis? Restos de tapiados, como si en el momento de marcharse pues hubiesen querido de Cerrar. algún modo conservar la propiedad por si se daba una vuelta, en fin, no lo sé, un regreso. ¿Y las piedras Sí, dígame. estas las transportaban de por aquí cerca? ¿De Sí, dónde? aquí, bueno, ya veis que Esto es el un soporte barranco. geológico es Sí. basalto, es Sí, este que, como veis, no es apto para construir por porque eso. se deshace. Sí. Yo incluso he ido algunas veces, he cogido un trozo de basalto para clavar un clavo y se me ha deshecho en las claro, manos, ¿no? sí. O sea, no se puede construir con eso normalmente, ¿no? Aquí lo que se usa es calcarenita. Ajá. Es una arena calcárea, Sí. es una arenisca calcárea. Aquí la mayor parte de la arena es arena calcárea, o sea, procedente Sí. de antiguos organismos vivos, ¿no? Que tenían, pues eso, los caparazones y tal. No es una arena silícea propiamente, o sea, aquí no hay cuarcita para entenderlo, ¿no? Entonces, esa arena calcárea da, cuando metamorfiza, da Sí. esto que se parece un poco a la arenisca, Ah. pero tiene una mayor consistencia. Bueno, la veis por todas partes. Sí, sí, aquí. por eso es distinto. Entonces, Sí, y ahí arriba también. sí, el 95%, por así decirlo, de la piedra que se utiliza para construir es calcarenita, Sí. y se saca de aquí. O sea, no estos cerros, obviamente no, pero en la playa sí que tenemos algunas vetas de calcarenita. Por ahí al fondo, detrás del poste de seguridad que se ve, hay una veta de calcarenita, y bueno, en el entorno Es la próximo misma también que los hay. usan para producir cal en los Sí, hornos. correcto, esa piedra, dado que es arena calcárea, Sí, sí. al cocerla da carbonato cálcico. Eso es. Y bueno, eso sería en cuanto a la zona excavada de allá, ¿no? Ahora, en este otro margen del barranco también hemos excavado, que es el resultado es este que ven acá. Esto también está correctamente orientado, o sea, tenemos el norte hacia allá. Sí, o sea, el barranco lo tendríamos allí y aquí tendríamos el cerro, ¿no? De hecho, nosotros ahora mismo, bueno, ya ven la referencia del pozo, ¿no? Nosotros ahora mismo estaríamos más o menos por aquí, ¿no? Más o menos. Por supuesto, como ya repetimos, después de excavar lo tapamos por protección, o sea, por conservación, ¿no? Pero bueno, ya se ven las lonas por ahí, en fin. Entonces, aquí lo que tenemos es 3 edificios. El tercero no está en las fotos por lo mismo que decía antes, como se excavó con posterioridad a imprimir estas lonas, pues no salen las lonas, ¿no? Pero bueno, tenemos un edificio acá, que es más o menos este. Es un poco diferente, porque allí la morfología del promontorio rocoso sí permite excavar la ladera y generar una cuarta pared, ¿no? De roca. Sí, sí. Aquí no, aquí la roca es más huidiza, ¿no? Sí, sí. Entonces simplemente se cajea la base de roca, y contra esa base de roca se colocan estos muros que van más o menos, en su parte baja sirven de contención a la roca, y luego ya tendrían su propio alzado, ¿no? Pero esa sería, digamos, la parte trasera de los edificios. Tenemos este edificio, aquí sí es muy interesante, todas estas masas rojas que ven acá, eso es tapial de tierra, lo mismo que explicaba Luis arriba, Sí, sí, sí. solo... Sí, aquí tenemos zócalos de mampostería, a diferencia de lo que sucede allá, que han visto cómo el tapial apoya directamente en la roca viva. Aquí probablemente porque estamos más cerca de los niveles freáticos y pudo haber más humedad, pues deciden construir bases de mampostería sobre los cuales luego levantan alzados de tapial, que es tierra encofrada. Sí, sí. Es una arcilla arenosa de origen volcánico, que tiene la propiedad de compactar en presencia de humedad, ¿no? Entonces, bueno, pues la apisonan, y bueno, aquí tenemos claramente los agujales, lo mismo que explicaba Luis arriba, los puentes por donde pasan las agujas, Claro. que sostienen el sistema de encofrado. Son agujas recuperables, Claro. por eso tienen puente, para poder sacarlas. Entonces tenemos un puente aquí, otro aquí, por aquí se ve algún otro, en fin. Claro, Y como es tierra, eso es. rellenan los mechinales. Nosotros en Panamá Viejo no lo rellenan. Sí. Porque, a ver, todos
Aquí, por ejemplo, este muro también es de tapial de tierra, este de acá también. Aquí, bueno, algunos de ellos están parcialmente alterados por la protección del pozo. Como ven, está muy próximo al pozo. Aquí sí que se han observado algunos pavimentos un poquito más elaborados, porque, claro, aquí la roca está más abajo. Entonces, en un momento dado, lo que ellos hacen es utilizar una arena arcillosa muy parecida a la de los muros, pero para cubrir los suelos, pisarlos y tener una superficie limpia. Aquí ven los restos del hábitat doméstico, ¿no? Hay un montón de lapas pegadas al suelo. Estas manchas de ceniza vienen a indicar los hogares. Aquí hay un muro robado. Ven como el muro aquí gira 90 grados, tiene aquí sus caras, y aquí tenemos el negativo, ¿no? Un muro que desapareció. Bueno, se ven incluso los negativos de las piedras, que cerraba por acá. ¿Y qué distancia hay entre los límites de estos cuartos y la orilla del pozo? Bueno, pues mira, en este caso concreto, este muro de acá estaría por aquí. Bueno, claro, obviamente esta protección es de los años de finales del siglo XX o principios del XXI. Hasta el pozo, pues que tengamos 3 metros, ¿no? A lo mejor hasta esa cara de allá. Donde estamos aquí ahora. Estamos aquí. Mira, fíjate la foto. Mira, este cartel es ese, cuenta 1, 2, 3. Esta divisoria es 1, 2, 3, esta divisoria. O sea, yo ahora mismo, yo personalmente estoy aquí. Y nosotros estamos sobre. Y ustedes están aquí, en esta otra divisoria. ¿La ven? Entonces, les decía, retomando esto en cuanto a construcción, ¿no? Técnica constructiva, es muy similar a lo de arriba, bueno, con estas diferencias que hemos visto. En cuanto a estructura, pues tenemos un edificio acá, un callejón intermedio, que daría a la parte trasera de ambos edificios y permitiría subir al promontorio, que es donde están las torres de defensa del sitio, que también es importante. Ahí arriba, ven las lonas negras que se ven ahí de arriba de tapar excavación, ahí tenemos los restos de una torre. Y un poquito más al norte, que no la vemos desde acá, la veremos desde el cementerio, tenemos otra torre. Tenemos 2 torres que defienden la posición con dominio visual hacia el fondeadero y hacia el barranco, ¿no? Entonces, tenemos un edificio, callejón intermedio, que como digo, permitiría subir a la torre, el segundo edificio que termina aquí, y luego lo que falta en la foto es otro callejón intermedio, y un tercer edificio de planta rectangular, similar a estos, pero sin divisiones internas. Eso es, hacia allá. Luego, cuando caminemos hacia allá, les indicaré dónde está la lona que limita la zona excavada. Entonces, serían 3 edificios separados por 2 callejones intermedios y con una zona de tránsito por detrás, bastante abandonada, bastante secundaria, donde han aparecido vertidos masivos de residuos domésticos. Toda esta zona, ven estas zonas ennegrecidas, esto estaba lleno de cenizas, de huesos quemados, o sea, lo que es basura. La basura se desecha y cuando empieza a oler un poco mal se quema y ya está, ¿no? Y no es, eso es. Lo interesante de este basurero es que dentro de él aparecieron restos de lo que solemos llamar moco de herrero o escoria de metal. Eso significa que había actividades de transformación del metal hechas in situ. Es decir, forja de metal. En esta época, todos estos niveles de ocupación están fechados y sellados en el siglo XV. Es perfectamente coherente con la información de las fuentes escritas. Y entonces, claro, según esto, estaríamos ante la primera evidencia de metalurgia en el archipiélago en contexto arqueológico. Igual que tenemos la primera evidencia de técnicas de tapial de tierra, eso es. Y bueno, son claramente tecnologías importadas por los colonos europeos, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante de aquí fue que apareció la mayor parte del lote monetario, no sé si les han hablado de ello. No. Una sugerencia, por ahí un sí, que soltaron. aquí ha aparecido un lote de monedas Estaba hablando de una moneda. absolutamente coherente también con el yacimiento. Son coronados probablemente de Enrique III, aunque sobre eso también hay un debate numismático, pero bueno, yo no soy especialista, no voy a entrar en ello. No andamos con numismáticos. Son dineros coronados que tienen una contramarca. O sea, después de haber sido acuñados, reciben un nuevo cuño que es una B gótica, una B mayúscula gótica, que suponemos razonablemente que hace referencia a la inicial del apellido del fundador de la ciudad.
Y eso tiene también una base documental, y es que este señor recibió privilegio real para acuñar moneda. Pasa que, bueno, probablemente las limitaciones del medio pues no le permitieron acuñar moneda propiamente dicho, y lo que hizo fue contramarcar monedas que ya estaban acuñadas, ¿no? Pero bueno, es una manera es una representación del poder establecido igualmente, ¿no? Entonces, la mayor parte de ese lote de monedas apareció asociado a los niveles de ocupación de este barrio. De este conjunto de 3 edificios. Con respecto a los pozos, bueno, el barranco se llama de los pozos, la playa, perdón, se llama de los pozos, y bueno, es evidente por qué, ¿no? Hay 2 razones muy importantes por las cuales se estableció aquí este primer campamento estable de los europeos, que luego se convierte en ciudad. Una de ellas son las características del fondeadero. Esta playa les sirvió a ellos de fondeadero, y según nos han comentado marinos de esta zona, es una playa muy, muy apreciada por los marinos, porque hay que tener en cuenta que en el siglo XV se navegaba con velas cuadras, ¿no? O sea, que la maniobrabilidad de los barcos de vela no era tan sencilla como lo es hoy, ¿no? Entonces, este tipo de embarcaciones tenían que tener mucho cuidado con los fondeaderos donde entraban, porque hay sitios donde el viento te mete pero no te saca, y eso es un problema. Entonces, en este fondeadero sucede que el viento te mete y te saca. Entonces, eso es una gran ventaja para la navegación. Eso por un lado. Y por otro, y muy importante, es la presencia de agua dulce, o al menos potable, tan cerca de la playa, ¿no? Esto es muy inusual, o sea, principalmente por cotas, ¿no? Entonces, claro, esto como punto de abastecimiento de los barcos es estupendo, ¿no? Entonces, ellos, los conquistadores, sabían que aquí era posible acceder al agua dulce a través de informaciones recibidas de aborígenes, y lo que hacen ellos cuando establecen la ciudad es construir pozos para facilitar el acceso a esa agua dulce. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues es un fenómeno geológico. Las aguas de lluvia que recoge toda la ladera meridional del macizo de los Ajaches, que es ese monte grande que tenemos allí delante de nosotros, pues toda esa escorrentía pluvial va bajando por los barrancos. Una parte va en superficie hasta el mar, pero otra se filtra al subsuelo. Y en el subsuelo queda embalsada gracias a que hay una duna fósil a una determinada profundidad. Es una duna impermeable, fosilizada, ¿no? Convertida prácticamente en piedra, ¿no? Que es la que se interpone entre el freático del mar y las escorrentías pluviales de subsuelo. Entonces, eso mantiene el agua subterránea a salvo de la sal del mar, ¿no? Y bueno, pues estos pozos se construyen para abastecer a la ciudad. Este lo llamamos el Pozo de San Marcial. Tiene una estructura un tanto peculiar, pues son 2 bóvedas superpuestas en niveles diferentes y una perpendicular a la otra. El vaso de captación tiene forma rectangular, orientada de este a oeste, transversal a este eje. Ese está cubierto con una bóveda de medio cañón en este lado de acá, y con otra bóveda de medio cañón perpendicular al anterior en este lado de acá, lo que permite esta entrada en ángulo recto, ¿no? Bueno, el vaso de captación está tallado en la roca para captar las vetas por donde filtra el agua, que se ven. Nosotros, cuando hicimos el estudio en 2019, vaciamos los pozos con una bomba y pudimos ver por dónde emana el agua, ¿no? Entonces ellos sabían, de hecho, hay zonas donde la veta de manadero está repicada a posteriori, o sea que se ve que el manantial podía tener etapas de mayor escasez, y lo reactivaban picando allá por donde entra el agua, ¿no? Eso es muy interesante de ver. Y bueno, la técnica constructiva es claramente europea. Bueno, son bóvedas cimbradas, se hacen con cimbras de 70 centímetros que se van trasladando hasta cubrir la rosca completa de la bóveda. Están hechas por maestros constructores, ¿no? Ellos, o sea, las cargas están perfectamente repartidas. O sea, es un edificio planificado, diseñado por gente experta, ¿no? Seguramente son estos constructores que acompañan al primer contingente, ¿no? Que además aparecen con nombres y apellidos en la crónica. Y bueno, este pozo en origen solamente tuvo este acceso al agua, que es una rampa escalonada, una rampa mulera, que llamaríamos en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la interpretación, esta tipología está más extendida de lo que podemos pensar. Hay muchos ejemplos, además en situaciones geográficas muy distintas y en cronologías muy diferentes. Uno de los más conocidos probablemente sea el aljibe de la Alcazaba de Mérida, ¿no? Que ese sí que está muy bien organizado. Bueno, por resumir, este tipo de diseño está pensado para obtener el mayor caudal posible en el menor tiempo posible. Entonces, se trata de que podamos bajar varios a la vez, o incluso con mulas o con burros,
con sus alforjas, no para que abreven las bestias. No, O sea, no, obviamente nadie se gasta el dinero en hacer semejante obra para que beban los borriquillos, que pueden beber en cualquier sitio, ¿no? Los borriquillos bajan para subir cargados con cántaros llenos de agua, ¿no? Esa necesidad de sacar mucho agua en poco tiempo te está indicando que estás, claro, que estás necesitando abastecer a una población bueno, numerosa en términos relativos, ¿no? En términos de la capacidad de este pozo, ¿no? En un momento posterior, seguramente cuando se arruinan las paredes laterales y se bloquea el acceso de este lado, sí que hemos documentado que se abre el brocal actualmente existente. Eso se ve muy bien cómo ellos rompieron la bóveda, está rota además a lo bestia, para poder hacer el tiro vertical, seguramente cuando la rampa mulera ya está inutilizada, ¿no? Los otros pozos son muy diferentes a este y también muy diferentes entre sí. Eso, bueno, no necesariamente implica diacronía. Vamos, yo estoy convencido de que son todos de la misma época. Es que estos pozos, entre otras cosas, solo tienen sentido en función de la ciudad. Claro, entonces, Antes de la ciudad y después de la ciudad no tienen sentido. un sediento, sí, Claro. un sediento para que... Entonces, pero bueno, el hecho de que sean de diseños muy diferentes y de capacidades muy diferentes puede tener que ver con muchos factores, desde quién financia la obra, a quién da servicio a esa obra, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos, además de este pozo de San Marcial, el siguiente es el de la Cruz, el de más allá es el de la Pila, y más arriba aún hay otro que llamamos de las Cabras. Son los 4 que conocemos hasta ahora. Aunque tengo entendido que había más, ¿no? Estaban documentados... No, nosotros vimos y dimos el nombre a esos 4, Sí, pero después la gente nos decía que más arriba, había más, ¿verdad? los Mm. cabreros decían que Eso por es. arriba. Sí, claro, aquí lógicamente o sea, esa riqueza geológica de la que hablábamos, de las aguas pluviales filtradas sobre la duna fósil, pues en una isla con tan poquísimos recursos acuíferos, pues lógicamente debió ser explotada ancestralmente, ¿no? Pasa que bueno, estas obras son claramente fábricas europeas. Y la pared. Transversal, ¿cuál Sí. sería? Aquí tenemos una Sí, que ese- estamos viendo que entra ese hacia es allá perfecto, y luego sí. hay, en un nivel inferior, hacia la derecha, si acostumbra un poquito la vista desde el lado de allá, podrá verle la rosca a la otra bóveda. Es perpendicular a la que estamos viendo y entra hacia allá, de tal manera que la planta del pozo es como una L. Ah, bien. La base del vaso de captación está tallada en la roca. Bueno, como los muros están forrados de mampostería, no se ve la profundidad que alcanzaron dentro de la roca, pero bueno, es más o menos plano. Este es el vaso de captación, que es la parte más baja, y está cubierto con una bóveda en este sentido. O sea, esto sería este-oeste. Y lo que estamos viendo aquí es la boca de acceso, que es esta, norte-sur. Entonces, aquí hay una bóveda y aquí hay otra bóveda más alta perpendicular a la anterior. Y el vaso de captación es todo esto. La pregunta era que si a lo mejor abandonada la ciudad podía haber seguido sirviendo. Ah, esto. A la Bueno, sí, claro. navegación. O sea, Fondeadero. a ver, estos pozos seguramente han seguido siendo utilizados tradicionalmente una vez abandonada la ciudad, pero bueno, lo que yo quería decir es que el hecho de que se construyan Ah, sí, sí, sí. Eso, solo tiene claro. sentido con Eso una quedó- ciudad aquí. eso quedó claro. Eso es, eso es. Que luego se pudieran utilizar hasta que ya por abandono fueran cayendo. Bueno, y de hecho este tiene esas dos fases de las que hemos hablado. Cuando se arruina la rampa de acceso, abren un brocal. O sea que un uso residual sigue habiendo. Estamos en el extremo norte de la ciudad, ¿no? Del espacio, del yacimiento. Aquí, en principio, pensábamos que esto ya no era yacimiento, porque bueno, teníamos detectados por restos de superficie más o menos el perímetro del sitio, pero esto no lo incluíamos. También hay que decir que este yacimiento es muy traicionero, es muy difícil de ver, porque en su mayor parte está tapado por dunas. Entonces puede haber zonas habitadas que ahora están tapadas por una duna y parece que nunca hubo nada, ¿no? Porque bueno, pues la duna está limpia, no hay materiales arqueológicos en superficie de ninguna naturaleza y ya está. Entonces, en esta zona en principio no pensábamos investigar, pero como hemos hecho teledetección, ¿no? hemos hecho georradar, pues el georradar cubrió estas zonas de perímetro también para ayudar a delimitar el yacimiento con mayor precisión. Y en este sector, concretamente acá, nos dio una anomalía. Y bueno, pues decidimos investigarla, porque bueno, nos llamaba la atención que estuviera teóricamente fuera del yacimiento. Y esa anomalía resultó ser eso que ven en esta lona. Esta lona está a escala, a una escala 1,20. Ven aquí los 5 metros. Esa anomalía resultó ser 2 alineaciones de mampostería que no tienen una estructura propiamente constructiva, o sea, no son muros. Son simplemente piedras puestas encima de la duna, con un cierto orden, ¿no?
ni siquiera tienen coherencia interna, bueno, entonces en principio no sabíamos muy bien qué eran. Esta excavación la hicimos a finales de la campaña de 2022. Y cuando estábamos haciendo la limpieza para las fotografías de final, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que aparecieron pues los pies de un enterramiento ritual, de un enterramiento humano ritual. Claro, todos los indicios nos apuntaban, es pies en decúbito supino, orientados al este, pues eso es perfectamente coherente con el ritual cristiano medieval. Y bueno, no nos dio tiempo a excavarlo ese año, porque claro, nos quedaban 2 días para terminar. Pero bueno, ya tuvimos un primer indicio de que esto podía ser un cementerio. En principio esperábamos que el cementerio estuviera junto a la catedral, como les habrán explicado esta mañana. Y de hecho han salido algunos restos humanos en la parte de allá. Pero aquí en principio no teníamos ninguna referencia. Tampoco sabemos si pudo haber un edificio en este entorno que justificara la presencia de este cementerio aquí. El caso es que en la campaña de 2023 la enfocamos a investigar esto en área, ¿no? Como ven, bueno, llevamos la campaña del 23, la del 24 y esta del 25, ¿no? Es este tipo de trabajo que ven acá, ¿no? Movemos la duna, la cambiamos de sitio para ver qué hay debajo y bueno, pues vamos encontrando enterramientos. Hasta el momento han aparecido 18. El último de ellos esta misma mañana, justo hace 3 horas, que son lo que están excavando aquellas compañeras. Como esto es muy difícil, pues, bueno, se entiende fácilmente, una vez que el esqueleto está documentado, fotografiado, medido, tal y cual, pues lo desmontamos para que pueda ser estudiado en gabinete, ¿no? Ya saben que la antropología física nos da muchísimos datos acerca de poblaciones antiguas, ¿no? de mucha naturaleza. Entonces la única manera que se nos ocurrió de explicarle un poco esto al público es imprimir esas lonas, que esas sí están a escala 1:1. Ese es el tamaño natural. No están en el mismo sitio en el que aparecieron, sí están más o menos ordenadas, y porque aquí han aparecido, de los 18 enterramientos, 13 de ellos están perfectamente alineados en un eje norte-sur, que estaría más o menos a la altura de donde están las marcas naranjas estas, las setas naranjas, ¿ven? Ahí aparecieron, a una cota superior. Esto, bueno, tiene su proceso. Se excavó en 2023, se tapó. Se excavó en 2024, luego tuvimos que destaparlo y volverlo a tapar. Y ahora en 2025 ya hemos excavado más hacia el oeste y hemos destapado el límite oeste de la excavación de 2024 y luego lo tendremos que volver a tapar. Ahí tienen las lonas tapando, ¿no? Los esqueletos aparecieron de la lona hacia acá, para entendernos, en esa alineación que más o menos ven allá. Y bueno, pues hay, por resumir mucho, todos ellos responden a patrones comunes, pero siempre hay una excepción, solo una. Eso es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, son todos enterramientos rituales, inhumaciones rituales en fosa simple, individuales, decúbito supino, cabeza al oeste, pies al este. Bueno, además, bueno, también hemos encontrado una cruz tallada en una piedra, o sea que claramente, bueno, las fechas de radiocarbono son siglo XV, con lo cual tenemos coherencia absoluta con el resto del yacimiento, de eso no cabe duda, ¿no? Hemos dicho todos los enterramientos rituales, menos uno, que es el de la lona que ven a la izquierda del todo. Ven que es un individuo que no solamente está en orientación norte-sur, sino que está tirado en un agujero. Está completamente descuajaringado, tiene los brazos descolocados, las muñecas dislocadas y, curiosamente, le faltan las piernas, ¿eh? Ven que la cadera no tiene fémures, ¿no? Eso es porque cuando se hizo el enterramiento de la lona que tiene justo al lado, el enterrador lo movió. O sea, el individuo ya estaba esqueletizado, probablemente nadie sabía que estaba allí, de hecho ni siquiera había sido enterrado ritualmente, sino tirado en un agujero, y cuando el enterrador que enterró a ese individuo lo contactó con él, pues vio los huesos de las piernas, seguramente los apartó respetuosamente, hizo el enterramiento que le correspondía y luego colocó esos huesos de las piernas dentro de la fosa del nuevo individuo. Si se fijan, están allá. El individuo adulto tiene sus piernas completas, pero a su lado derecho tiene 2 fémures, 2 tibias, 2 perones y todos los huesos de los pies, clarísimamente procedentes del individuo que habían desmontado. Esa es una de las excepciones. Otra, hemos dicho que todos los enterramientos son individuales, todos menos uno, justamente del que estábamos hablando. Ese individuo,
que le rompió las piernas al pobre hombre o mujer que tiraron allí al agujero, si se fijan, sobre el hemitórax derecho tiene un bebé, un recién nacido o incluso un neonato, o sea, un perinatal, vamos, de muy corta edad, de muy pocos días o semanas. Fueron enterrados en el mismo acto funerario. En ese sentido es un enterramiento múltiple, ¿no? Bueno, los análisis de genética nos dan que el adulto es un varón. Entonces, bueno, eso nos rompe un poquito el esquema tradicional, ¿no? Bien, más excepciones. Ven la lona central, la que está junto a la seta naranja. Ven un individuo con las manos puestas acá. Bueno, en esto ya saben que es frecuente, o sea, aparte del decúbito supino, la cabeza al oeste, las piernas extendidas, lo que admite más variaciones en el ritual cristiano es la posición de los brazos, ¿no? Vamos, ni siquiera tiene significado cronológico, es un uso funerario, ¿no? que además se mezclan unos con otros, ¿no? Lo interesante de ese individuo es que si se fijan en su fémur derecho, el que está a nuestra izquierda, el fémur derecho tiene la diáfisis completamente arqueada. Eso es muy anormal, ¿no? Es la única patología evidente que hemos visto. Bueno, los antropólogos físicos han visto muchas otras en laboratorio, pero a la hora de excavar esa patología ha sido identificada por compañeros del equipo de investigación, por compañeros médicos, con la enfermedad de Payet. Eso genera desequilibrios en la capacidad de resistencia de los huesos largos y genera esos arqueos tan llamativos como el que estamos viendo. Esta enfermedad de Payet, bueno, en sí misma es una enfermedad muy rara, ¿no? Dentro de su prevalencia, tiene una mayor prevalencia en el norte de Europa que en otras partes, ¿no? Y al parecer genera un dolor físico bastante insoportable, ¿no? Entonces, ese hombre, que además ese sí que es un varón, es el de mayor edad que tenemos en el cementerio, debió morir en torno a 48 o 50 años de edad, debió de padecer unos dolores insufribles en la última fase de su vida, ¿no? Y bueno, ya el último comentario es que, bueno, no sé si lo he dicho antes, pero lo digo ahora, todos los enterramientos están sin ajuar, cero ajuar, ninguno, cero, todos menos uno, que es el que hay justo al lado, a mi izquierda del Payet, o sea, la tercera lona, contando de izquierda a derecha, ¿no? Ahí, bueno, desde aquí no se aprecia, pero en torno al cuello tiene un aro metálico rígido, metal férrico, vamos, está oxidado, es hierro, vaya, y que eso está en proceso de restauración ahora. No podemos decir mucho más porque, bueno, habrá que limpiarlo para ver qué diseño tiene y todo esto, pero bueno, es interesante que aparezca un individuo, el único individuo que tiene algo. Pero no sería por expolio, ¿no? Sería por ritual. Vamos, o sea, no hay evidencia de que se haya abierto la tumba. No. Esto es tal y como fueron depositados. No, los esqueletos están intactos, o sea, posición primaria perfecta, ¿Eh? Nada, totalmente desprovistos de cualquier... Aquí hay una peculiaridad de este cementerio que por eso, si ven la forma de excavar, les puede parecer un poco extraña, ¿no? Dices, oye, ¿y esta gente qué hace aquí con los rastrillos, quitando arena así? Pues verán, los esqueletos están enterrados en una duna. Entonces, ¿qué pasa? Que las fosas no son absolutamente indetectables. ¿Qué pasa cuando las fosas son indetectables? Pues que los individuos son indetectables igualmente, o sea, no los puedes detectar anticipadamente. Entonces, la única manera que tenemos de acceder a ellos es quitar láminas, como está haciendo el compañero, con mucha paciencia, una detrás de otra, muy finitas, con mucho cariño, y en un momento determinado la herramienta hace cloc y toca un cráneo. Y a partir de ahí, obviamente, lo bueno que tienen los enterramientos rituales es que una vez que encuentras la primera parte ya sabes dónde está todo lo demás. Entonces, claro, nosotros trabajamos además a favor de pendiente, de oeste a este, para ayudarnos con la fuerza de la gravedad, y también porque de esa manera vamos a entrar en contacto. Lo primero que vamos a tocar del esqueleto va a ser siempre el cráneo, porque está al oeste y porque está más alto, que además el cráneo es la parte más evidente del esqueleto y la más resistente también. Entonces eso nos da muchas ventajas. ¿Tienen datación? Sí, aquí hemos hecho radiocarbono y son todas del siglo XV. Perfectamente coherente con la ocupación del yacimiento, o sea, del asentamiento y de las fuentes escritas, todo.